dice usted, se queda corto el vocablo. Es un queso universal, es americano, indiano, es queso global, es cósmico, es terrenal, es mundial, más que mundano, es terrenal, es telúrico, es sideral, planetario. Es un queso biosférico, por la UNESCO proclamado como hijo natural de este espacio reservado. Y es desde luego europeo, el más sabroso y cuajado de todos los habitantes que el continente habitamos. Nació en los únicos picos de Europa denominados. ¿Existe de europeísmo un mejor certificado? Pero este cosmopolita, tan sutil y delicado, es además montaraz, es de pueblo, es aldeano. Aunque en las grandes ciudades se mueva con desparpajo y en las más grandes cocinas tenga un sitio bien ganado, nunca faltan los turrones cuando al monte nos echamos, esos que más que vivir la vida, la caminamos. Es queso de montañeros y de mochileros barrios, pescadores, alpinistas, senderistas avezados. Algunos somos capaces incluso de encaramarnos al más alto de los picos para poder degustarlo. Aunque creció en soledad, nunca ha sido solitario y siempre se llevó bien con vecinos y paisanos, con los Belles, con Casín, con la Peral o el Carballo. Es primo del Valdeón, del Picón Tresviso hermano, pariente de Gamoneu, Peña, Bellera o Vidiago, pero el nuestro sabe a monte, a majada, a hierba, a campo, a cueva con aire fresco, a torrente desatado, a naturaleza viva, a ribera y a ribazo, a ladera sinuosa, a garganta y acortado, a nieve blanca en invierno, a bosque fresco en verano, a salmones saltarines, a barrancos arriscados, a noches llenas de estrellas y refugios abrigados. Vivan aquellos que hacen los quesos extraordinarios que, además de reunirnos en su fiesta cada año, convierten en días festivos todos los del calendario. Y aquí tenemos un año más a quien oficialmente ha elaborado el mejor queso de Cabrales del mundo. Paguen ustedes 1000 o paguen 100.000, pero solo pueden comprar este. Esto es una pieza única. Porque la subasta seguro que se están pensando. Un momento, mil y pico no sé qué, no, de momento no, por Ribadesella.